Estamos con Agustín Martínez, abogado. Agustín, es increíble lo que sucede en España. Es decir, tenemos un gobierno de una autonomía, el gobierno de Cataluña, los socios principales de Pedro Sánchez, que han dicho no solamente que no se cumpla la ley de forma taxativa, es decir, que se incumpla ese 25% de clases en español, pero no solamente eso, sino que van a usar recursos públicos, dinero del contribuyente, por tanto, para poner a vigilar a personas a que se incumpla ese 25% de clases en español. Esto en cualquier democracia, entiendo, o país desarrollado con dos dedos de frente, esta gente estaría apartada, inhabilitada al menos de la función pública. Buenas tardes, vamos a ver. Vamos a intentar hablar con propiedad para no confundir a la gente, para que la gente tenga perfectamente claro dónde está el verdadero despropósito y el verdadero disparate de esta historia. No hay ninguna ley que exija el 25% de la aplicación del castellano en las escuelas catalanas. No la hay. Simplemente existe una interpretación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, avalada por el Tribunal Supremo, que determina que en aplicación del artículo 3 de la Constitución, por el cual el castellano, todos los españoles y los catalanes, por más que a alguno les pese, sigue siendo España, tienen el deber de conocer el idioma y el derecho a usarla. Entonces, en aplicación de ese criterio, de ese deber de conocerla y ese deber de que los centros educativos se encarguen de que todos los españoles en Cataluña también conozcan el castellano, estableció una norma, un criterio por el cual debería de aplicarse el 25% del tiempo de escolarización, no solo en la asignatura de lengua castellana, sino también en otra lengua troncal, otra asignatura troncal, deberían impartirse en castellano. Hasta ahí, esa es la realidad. ¿Dónde viene el verdadero escándalo? ¿Dónde viene la verdadera trampa? ¿Y dónde viene la verdadera vergüenza? Pues que con intención de vulnerar esa resolución judicial de obligado cumplimiento, el gobierno de la Generalitat, el gobierno catalán, hace un decreto en el cual se vulnera esa norma. Y se vulnera esa norma otorgando plenos poderes a los centros educativos para que establezcan el régimen que deseen sin necesidad de cumplir ese 25%. Pero fíjate que todas las normas tienen como una especie de preámbulo en el cual se dice cuál es la intención, cuál es el criterio en el que se basa esa norma y por qué se ha dictado esa norma y cuál es su función. Bueno, pues la Generalitat, a través de su portavoz, expresó algo que es francamente estremecedor. El objeto del decreto es proteger a los centros educativos de injerencias de los tribunales. Como si los tribunales no tuvieran otra cosa más interesante que hacer que intervenir dentro de los centros educativos, modificando el criterio de la libertad de cátedra, por decirlo de alguna manera. Algo absolutamente disparatado. Otro objeto es proteger el modelo de la escuela catalana rechazando cualquier establecimiento de porcentajes. Es decir, que el castellano sea tratado pues como cualquier otro idioma, partiendo del criterio curricular y nunca vehicular. O sea, da exactamente igual que usted estudie algo en castellano o no lo estudie, como da exactamente igual que lo estudie en italiano, turco chipriota o nepalí. Mire usted, en su currículum sabe usted nepalí, es usted un genio. Si sabe usted español, bueno, pues es usted un charnego que no tiene otra forma de, cuando consigamos la independencia, tener un idioma que le conozcan cuando regrese usted al pueblo de donde nunca debió salir. Pues algo así, de eso estamos hablando aquí. Pero, Agustín, en términos prácticos, pues decirlo, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Es decir, cuando hay una administración pública que va en contra de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, avalada, como tú decías, por el Tribunal Supremo, ¿qué se puede hacer? Es decir, no se puede hacer nada. Es decir, si hay una administración, un gobierno autonómico que está incumpliendo, por tanto, pues una sentencia, no se puede hacer nada. Es decir, hay que permitirles que se salten la ley a la torera. Vamos a ver.
Hay que reconocer que esta gente está siendo cada vez más perspicaz y cada vez más inteligentes, Sí, sí. porque son muchos ya los palos que llevan, aunque bueno, los palos al final se resuelven con indultos y Sí. todo queda solucionado. Cuando me equivoco, no te preocupes que yo te indulto. Venga, no pasa nada, que todo lo solucionamos. Pero esta vez han sido bastante más hábiles. Para que las personas que nos están escuchando lo entiendan, esto tiene un proceso cronológico. Y el proceso cronológico es sentencia del Tribunal de la Sala Quinta de la Sala de lo Contencioso, sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Cataluña. 16 de diciembre del año 2000. A continuación, se presenta un recurso por el gobierno catalán ante el Tribunal Supremo. Ese recurso se inadmite de plano, es decir, oiga, ese recurso no tiene ningún sentido. La sentencia es firme el 20 de enero del 2022. 20 de enero del 2022. A partir de ahí, la misma sala de lo contencioso del Tribunal Superior dice, tienen ustedes 2 meses para su ejecución. No la ejecutan. Y el 9 de mayo del 2022, el 9 de mayo, esa misma sala comunica a la Generalitat que tiene 15 días para su ejecución forzosa. ¿Qué hacen? Un día antes de ese plazo, elaboran un decreto que, digamos, se salta los criterios de esta sala. ¿Y por qué lo hacen? Pues mira, lo hacen porque el Tribunal Superior de Justicia lo que dice es que hay una inactividad normativa por parte de la Generalitat y una ausencia de marco legal que determine cuál es el criterio que debe existir para, permítaseme la expresión, proteger el aprendizaje del castellano en Cataluña. Y como no hay norma, esa norma es sustituida por la sentencia, por el resultado de esa sentencia, que determina que no menos de un 25% debe ser el criterio mínimo para el estudio del castellano en Cataluña. Pero insisto, y es ahí donde hábilmente en la Generalitat lo acogen. ¿Por qué es ese 25%? Porque hay una inactividad normativa, es decir, no hay norma. Bueno, pues no os preocupéis. Después de casi 3 años en pleitos en relación con todo esto, el último día creamos la norma. Esa norma es per se inconstitucional, pero les da igual, porque el proceso para determinar que esa norma vaya a ser inconstitucional va a llevar un nuevo proceso penal, un nuevo proceso contencioso que va a dilatar en el tiempo todo esto y va a hacer que cientos, miles de estudiantes en catalán sigan estando privados del estudio en catalán. Esa es la clave de todo esto, es utilizar las normas y utilizar la lentitud de los tribunales para hacer perdurar algo que es per se inconstitucional, Claro. que es que no se pueda estudiar en castellano en Cataluña. Agustín, vamos a cambiar de tema porque el tiempo apremia, como dicen, y es que Íñigo Errejón pues, le gusta concatenar líos judiciales. Ahora tiene un nuevo lío judicial y es que exediles de Manuela Carmena, de esa escisión que se formó en el Ayuntamiento de Madrid de Más País o de Más Madrid, como se llame, pues ahora denuncian a Íñigo Errejón por supuestamente, de alguna forma, estafar, ¿no? Vamos a contextualizar un poco. Hay unas elecciones, ellos prevén que van a sacar en torno a 12 ediles en el Ayuntamiento de Madrid, sacan finalmente a 2, las ayudas públicas pues evidentemente no le llegan para subsanar esas deudas en las que se han metido y les exigen a personas que ni tan siquiera están afiliados a Más Madrid o a Más País, pues pagar una cuota de su dinero. Entonces esas personas evidentemente pues le exigen pues que se restaure esa financiación ilegal, por tanto. ¿Cómo valoras tú esto, Agustín? Vamos a ver, a mí Errejón me cae bien, me resulta un tío divertido. La versión pija de Podemos
la versión guay de Podemos, la versión niños buenos, estos son todos muchísimo más aseados, muchísimo más guapos, muchísimo más, digamos, presentables, se venden mucho más estéticamente admisibles. Pues hombre, a mí realmente, pues oye, me cae bien, me resulta un tipo divertido. Y claro, ¿qué ocurre? Que cuando empezó toda esta movida, todo lo que era, todo lo que representaba Podemos, y ganar el cielo por asalto, pues claro, pues, las normas era lo de menos. Eso era una incomodidad absolutamente innecesaria. Eso del dinero, pues como no tenemos un duro, pues oye, pues vamos a elucubrar sobre repartirnos la pasta en el sentido de que no hace falta que un diputado gane más de 3 salarios mínimos interprofesionales, porque lo que tiene que estar es cercano a la gente. Y claro, pues eso como eslogan quedaba impactante y quedaba brutal y era absolutamente arrollador. Nada de eso de hay que seguir viviendo en nuestras mismas casas, viviendo en nuestros mismos barrios, compartiendo la vida con la misma gente que la hemos compartido, viajando en transporte público. Todo lo demás son cosas de la antigua política, de la casta, para gente del PSOE y del PP, gente que ha vivido toda la vida aburguesada dentro del mundo de la política y que, bueno, pues eso había que destruir. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando te metes dentro del sistema, pues acabas convirtiéndote en más casta que la casta, acabas convirtiéndote en más dependiente de todos los privilegios de formar parte de la política que los que criticabas anteriormente. En el fondo, el bueno de Íñigo Rejón, acompañada de la no siempre pija revolucionaria señora Maestre, bueno, pues lo que han hecho es, mire usted, las normas sirven para lo que sirven, pero para nosotros no. Y se han visto ahora mismo y se ven impulsos en un procedimiento bastante complejo y que tiene visos de que les puede salpicar, que es un delito por falsedad documental y por financiación ilegal. La falsedad documental, pues porque estos señores poco menos que han hecho una asamblea fake para la modificación estatutaria falsa, es decir, ¿para qué vamos a preguntarle a todo el mundo si aquí los que partimos el bacalao somos mi amiga Rita y yo? Bueno, si esto no es necesario, no es necesario, vamos a convocar a la gente, eso ha quedado para los partidos absolutamente antiguos y anquilosados. Aquí, siguiendo el mejor criterio, yo no me atrevería a decir ni tan siquiera stalinista, sino, pues eso, esa superioridad moral que les da creerse niños buenos y creerse con la verdad absoluta, bueno, pues la asamblea la montamos entre nosotros, cambiamos los estatutos y a tomar por saco. Y claro, y por otro lado, la financiación ilegal. Oye, está muy bien, pero tenemos que las deudas, el invento nos ha salido mal y como en este caso los experimentos no se hacen con gaseosa, sino se hacen con champán y del caro, resulta que tenemos un agujero financiero astronómico. ¿Qué pasa? Pues que vamos a obligar a que no afiliados paguen cuotas y vamos a obligar a que aquellos vocales vecinos que forman parte de las distintas asambleas de los barrios, pues sean los que tengan que sufragar parte del invento que nos hemos inventado nosotros y del que vivimos nosotros, lo tengan que sufragar con cuotas. Cuotas que son absolutamente ilegales, como ha quedado perfectamente claro cuando se exige, cuando se vulnera el artículo, si no me equivoco, el 638 del Código Civil, que viene a decir que las donaciones siempre son voluntarias, que yo lo que no te puedo decir es que hagas una donación por imperativo legal. Y de hecho, en un alarde de lo que son de gente honesta y honradísima, a todo aquel que no seguía la directiva de hay que pagar para recibir el sueldo, a la organización se le despidió. Ahora se encontraron con que los tribunales no son tan optimistas como ellos a la hora de interpretar las normas y les dijeron que había de readmitirse porque ese imperativo partidario o partidista de donar al partido era absolutamente ilegal. Por lo tanto, el futuro judicial del señor Errejón se está volviendo un poquito más oscuro con relación a la posible comisión de los delitos de falsedad documental y financiación ilegal. La suerte que tuvo el señor Errejón a la hora de esa presunta patada o ese presunto golpe al anciano en cuestión es que no fue una mujer,
porque si hubiera sido una mujer aplicando su propio criterio y aplicando el yo sí te creo, no hubiera sido necesario ni tan siquiera pasar por los tribunales para que hubiese sido condenado. Pero como era un hombre, pues en este caso se le aplicó el derecho a la presunción de inocencia y por ende, pues resultó absuelto ante la existencia de versiones contradictorias. Agustín Martínez, muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más aquí en Periodista Digital. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Gracias.